la inflamación y el proceso inflamatorio, la base de muchos padecimientos, y que no se tiene el conocimiento de que son la base, por ejemplo, de las alergias, de muchas complicaciones de enfermedades, es la inflamación. Aunque la inflamación es la parte del cuerpo, el proceso que genera el cuerpo, el organismo, para poder defenderse, para poder limpiarse, llega a complicar mucho los padecimientos cuando se hacen crónicos o cuando son muy agudos. Tengo que hablar del coronavirus. ¿Qué está pasando ahorita cuando se nos dijo que al principio, cuando empezó, que el grupo de riesgo realmente eran las personas de arriba de 65 años y que si tenían diabetes e hipertensión, pues con más razón? Pero después empezamos a ver que muchos de 50 años, 45, 37 años están muriendo. Obviamente son más personas las mayores de edad, pero muchos jóvenes mueren. Y la forma es muy rápida en mucha gente. ¿Cómo pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Hay algo en nosotros que se forma, que es la inflamación, como una respuesta crónica a diferentes estímulos, como puede ser la mala nutrición, el estrés, que generan procesos que se cronifican en la inflamación. Todo empieza por lo que comemos, principalmente. El intestino grueso, que es una de las partes más importantes del sistema inmunológico, que tiene billones o trillones de bacterias trabajando para nosotros, tiene unas células en su estructura que deben de ser unas células muy pegadas entre ellas, como esos pisos de adoquín que has visto que son, creo que son hexágonos, que se pegan perfectamente unos con otros y que quedan unos huequitos entre ellos. Así es el intestino grueso. Tiene unas células estructurales muy pegaditas y genera una absorción por ahí, en los intestinos en general. Ahorita hablo del colon, del intestino grueso. Esta permeabilidad del colon se llama permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir? Que por ahí tú puedes absorber lo que tú requieres regresar al cuerpo, los nutrientes que requieres tener. Por eso hablo en toda la línea de intestinos, hay estas células. Esta permeabilidad selectiva, obviamente, selecciona por el nombre, por eso se llama así, selecciona qué moléculas entran, qué moléculas no entran. Cuando tú tienes una buena permeabilidad, yo la comparo mucho y pongo el ejemplo siempre en los cursos, como si fueran los cadeneros de las discotecas. Estos cadeneros que si ven a la gente bonita la dejan entrar, si ven a la gente fea o malintencionada, no la dejan entrar. Y esa es la realidad de los cadeneros. Así están hechos los cadeneros. ¿Por qué? Porque adentro quieren que haya un ambiente seguro dentro de la revisión que hacen. Eso se llama permeabilidad selectiva. Ellos seleccionan quién entra y quién no. Así es el colon. Por eso es tan pequeño los espacios, porque las pequeñas moléculas pueden entrar, a veces grandes moléculas no pueden entrar. Pero ¿qué pasa si tú empiezas a tener estrés, exceso de medicamentos, exceso de azúcares, alimentos incompatibles con tu sistema, que causan precisamente inflamaciones? Entonces, toda tu bacteria, toda tu probiosis, todas las bacterias benéficas, que son billones o trillones de bacterias, empiezan a generar un desbalance tal que empiezan a generar inflamación en estas células. Y estas células, en vez de estar pegaditas, entonces empiezan a descomponerse. Imagínate estos pisos de adoquín, estas avenidas grandes que son de adoquines. Imagínate, bueno, no te imagines, has visto que cuando hay una humedad en alguna parte de ellas, se sumen algunas de ellas, y cuando se sumen dejan pasar la tierra que está por debajo. ¿Por qué? Cuando se sumen estos adoquines se separan entre ellos, entonces permiten que ese lodo de abajo salga y se hace un caos, porque cada vez se hace más hondo y se hace un atascadero ahí. Entonces, de ese modo, el intestino es exactamente lo que hace. Estas células, al estar muy pequeños los espacios, cuando se inflaman empiezan a generar espacios más grandes y se rompe la permeabilidad selectiva y se genera algo que se llama síndrome del intestino permeable. Es decir, ahora entra todo. Imagínate que los cadeneros se les da una lana y pueden entrar
todos los que quieran a la discoteca, no importa si vienen armados, si se ven gañanes, no importa cómo se vean, todos entran. ¿Te imaginas lo que va a pasar adentro de la discoteca? Exactamente lo que pasa en el intestino cuando deja entrar ahora a cualquier molécula y deja entrar a cualquier tóxico. Ahí empieza el problema en la persona que tiene síndrome de permeabilidad intestinal o de intestino permeable y se genera una intoxicación mayor, la cual no es conocida por la persona. Imagínate además que no tenga amígdalas, que las amígdalas son unos órganos linfáticos que es una primera fase de defensa, pues tampoco las tienen, imagínate. Aún así, teniéndolas, el intestino es un gran problema. Ahí empieza el problema porque empieza el cuerpo a intoxicarse en algo que se llama la matrix, que también se conoce como el sistema básico de Pischinger, que es un líquido alrededor de todas las células de tu cuerpo, tiene un líquido alrededor. De hecho, las células están pegaditas, pero siempre tienen un líquido, que es el líquido que también se conoce como líquido intersticial, o sea, el intersticio es el espacio entre las células, y ese líquido es donde hay todo el proceso de defensa, es donde hay los nutrientes, por donde viaja todo, Ese líquido empieza a intoxicarse y el cuerpo empieza a actuar con inflamación. Si además a esto le agregas que hay alimentos proinflamatorios como la lactosa 1, que son de las vacas que conocemos, las blancos con negro, que si tomas poca no pasa mucho, pero si excedes en los lácteos te empiezas a inflamar, sobre todo a personas que son sensibles, sobre todo las sangres tipo O, y también los alimentos que son, las carnes que son alimentadas con maíz, por ejemplo, los salmones de criadero, que el salmón sabemos que pues, el salmón es muy, muy sano, pero un salmón criado en cautiverio es alimentado con alimento que tiene base de maíz muchas veces. Entonces, ¿cuándo va a salir un salmón del río e irse a buscar maíz para comer? Es algo completamente incompatible. Entonces, un salmón que es alimentado así se convierte en proinflamatorio para el humano. Son carnes proinflamatorias. Las vacas igual. El vacuno come forraje, come pastos, pero los alimentan con algo mucho más barato que es el maíz, y además es maíz transgénico. Entonces esas carnes las carnes que no son orgánicas, se convierten en proinflamatorias, sobre todo para varias personas que generan una reacción inmunológica contra esas carnes y te mantienen inflamada. La falta de tomar probióticos, es decir, tomar flora bacteriana como complemento también, te genera inflamación. El no dormir suficiente te genera inflamación. El estrés, aunado con la falta de vitamina B, con la falta de complejo B, te genera un estado inflamatorio constante. Entonces, hablamos de los niños, por ejemplo, de los niños que empiezan a enfermarse y van con el médico y les da medicamentos desde pequeños y todo lo tratan con medicamentos, con antidiarreicos, con antipiréticos, con antimoco, con antihistamínicos y cantidad de terapia que en la medicina biológica le llamamos terapia retóxica, precisamente porque te vuelve a intoxicar. Un niño con este historial va creciendo en un joven que tiene un historial así, una mujer, un hombre, y se convierte en un adulto que si has visto a algunas personas, o a lo mejor tú mismo, que de pronto empiezan a generar alergias a todo. Poco a poco empiezan las alergias. Un año son alérgicos a una cosa, el siguiente año le avientan 2 cosas más, ahora son alérgicas a otras 2 cosas. Al otro año se da cuenta que es alérgico a cierto medicamento y empiezan con alergias y alergias y alergias y cada vez más alergias, sin saber que la base es un estado inflamatorio. Cuando tú al niño terminas el proceso de darles medicamentos alópatas y el niño aparentemente se mejora, el niño no se mejoró. Es decir, no se sanó, se curó nada más. Dentro de ese niño es muy común que haya algo que se llama inflamación mínima persistente. Y esa inflamación mínima persistente, su nombre lo dice, persiste una pequeña inflamación latente que queda ahí, y que a la menor provocación, en 15 días, otra vez genera todo un proceso de inflamación en la garganta, en la nariz,
en la tráquea, la laringe, después en la tráquea, quizá hasta los bronquios, y se forman cuadros cada vez más difíciles, en donde ya el pediatra muchas veces no sabe qué hacer y lo envía con el alergólogo. El alergólogo no sabe qué hacer y lo envía con el neumólogo. No saben qué hacer y andan buscando cómo se trabaja un niño de estos, porque se vuelven muy crónicos. Está la inflamación amigdalar, que entonces lo clásico, yo lo debo de decir así, el remedio más estúpido es quitar las amígdalas. Cuando ya no hay de otra, porque no se actuó, porque la alopatía pues no lo sabe, no fueron enseñados así. En los años que yo estuve en alopatía nunca se enseñó eso. Entonces, pues no es el médico, es el sistema alópata, que no sabe que de alguna manera el cuerpo tiene la capacidad de poder arreglarse si se le dan las herramientas, si se le quita esa inflamación, si se deja libre de este proceso inflamatorio continuo. La inflamación mínima persistente, entonces, es la que se dispara ante cualquier situación de mala alimentación, de estrés y cualquier otra situación que el niño o el joven vivan. Entonces, van controlándose con medicamentos y llega un momento que aparentemente ya está bien. Hay como un silencio, sobre todo después de que los operan de las amígdalas. Es como un pequeño silencio o gran silencio en donde el médico les dice, ya ve, le dije que quitando las amígdalas todo se iba a mejorar. Pues el problema es que el intestino, tomando refrescos, coca, alimentos proinflamatorios, como te digo, las carnes proinflamatorias, no tomando los nutrientes adecuados, los oligoelementos o minerales adecuados, el niño es una bomba de tiempo, aún sin amígdalas, es peor todavía, aunque aparentemente no esté pasando nada. Crece en un joven que de pronto se enferma y genera algo que se llama continuo inflamatorio. Está la persona inflamada generando probablemente dolores de cabeza, que ya se le hacen habituales y se toma pastillas, generando gastritis, que se le hace habitual y toma antiácidos, o generando migrañas, que es un mayor estado de inflamación, y todo se va tomando medicamentos constantemente, pero nunca atiende la raíz, que es el intestino grueso, y la base de las células, donde están las mitocondrias, que es una de las principales bombas de energía, y es la que más debe de estar limpia. Nosotros entonces vemos que cuando llega una enfermedad, llega cualquier microorganismo, cualquier virus, en este caso, se queda en la garganta un tiempo, se une quizá, como decimos en biomagnetismo, con el bacilo pertussi, con un bacilo que tenemos ahí en la garganta, y empieza a generar todo un proceso a nivel bronquial y una generación de moco y una reacción inflamatoria tan severa que esta persona se asfixia. Hasta aquí la primera parte. Recapitulando, una vida proinflamatoria es nutrición proinflamatoria, bajo descanso, poco descanso, aunque haya muchas horas de sueño, bajo descanso, baja recuperación, porque mientras esta, que es la nutrición proinflamatoria, se dé, el descanso, por más horas de sueño que haya, no es suficiente. Y mucho estrés. ¿Qué es nutrición proinflamatoria? Lo vimos, incluyendo ahora lo que son refrescos, que muchos niños ya toman refrescos, azúcares y todo lo que provenga de los azúcares. Los glúcidos es de donde salen todas las harinas. Hay gente que le pregunto, pacientes que le pregunto, ¿toma usted azúcar? ¿Qué cantidad de azúcar? No, yo azúcar casi no tomo. Y cuando llegamos a los panes y galletas me dicen, no, yo soy súper panero, ese sí no puedo dejarlo. Entonces, ¿toma azúcar o no toma azúcar? El azúcar hay que entenderla como todo lo que sale de los glúcidos, todo lo que sale de las harinas. Eso es también azúcar. No se diga los refrescos de cola. Los niños toman refresco de cola cuando es un veneno en cuanto a la proinflamación. Entonces, todos los azúcares, considerándolos, son generadores de inflamación constante, latente, de ese continuo inflamatorio. Y las carnes que ya mencionamos, las carnes cuando no son orgánicas, que son alimentadas con maíz transgénico, con muchos peces en cautiverio, en criaderos, que están en cautiverio, en criaderos, y muchos vacunos que también se generan por ahí, y los pollos industrializados, que son crecidos a niveles alarmantes de rápido, en lo que crece en un pollo normal en 3 meses, aquí los crecen en 45 días, todo eso se convierte en alimentación y una vida
proinflamatoria, es decir, que la persona va a tener esta inflamación constante. Ya que está esto más estructurado, seguimos con la segunda parte. No es el virus, es la reacción que ese virus genera en la persona. Cuando otra persona puede tener el mismo virus y reaccionar casi asintomático. ¿De qué depende? De la inflamación previa, de lo que es la inflamación mínima persistente que no se trató y que se convierte en lo que se llama continuo inflamatorio. Porque en esta persona, desde niño, no se atendieron las excreciones que tiene, es decir, las lagañas, la diarrea, las erupciones por la piel, que son excreciones que está teniendo el cuerpo, se quiere permitir sacar tóxicos. Se taparon durante mucho tiempo. Si cualquier excreción en los ojos, se echaron gotitas de cortisona quizá. Si salió por la piel, se pone cortisona a nivel piel. Si hay diarrea, se da un antidiarreico y todo el tiempo se fue tapando. Después esta fase se convierte en lo que se llama una fase de reacción o de inflamación y tampoco se atiende. Ahora llegan los antiinflamatorios. Llegan los analgésicos, los antiinflamatorios químicos y la persona se pasa sus años tomando esto. Ahora ya aparentemente se siente bien. Si le vuelve a dar, vuelve a tomar estos antiinflamatorios. Va creciendo así en estas fases hasta que llega la hora de la verdad. Y cuando llega un microorganismo que es un poco más agresivo, que de alguna manera la letalidad es muy baja, como este SARS-CoV-2, alias COVID-19, cuando la letalidad debe ser más baja en una persona de 50, 40, 50 años, resulta que esta persona se va en unas horas, en 2 días. ¿Por qué? Precisamente esta es la razón. La reacción inflamatoria es brava, es brutal, porque esta persona tiene este proceso ya de muchísimos años atrás. ¿Cómo podemos revertir esto? Hay que buscar la manera de limpiar el intestino, pero limpiarlo de fondo. Nosotros tenemos programas de limpieza intestinal. Hay 2 tipos de limpieza, una que se llama lavado colónico, que es donde te meten una cánula y te lavan con bastantes litros de agua, fría, tibia y un poco más fría, y se hace un proceso de lavado y de extracción de todo. O también está la limpieza oral. No es tan profunda como la otra, pero por ósmosis te desprende todas las capas que hay de suciedad de años, lo que le llamamos costras, que se hace como un engrudo y que es lo que empieza a inflamar constantemente al intestino durante años. Te desprende esto, quitas la flora bacteriana que ya no sirve, se sale con todo el proceso en una mañana, regresas nueva flora intestinal, siembras nueva flora intestinal, nueva probiosis. Probiosis es todo ese conjunto, esa sinergia de bacterias buenas que hay, de bacterias benéficas, de probióticos, y además generas lo que se llaman prebióticos en el organismo. Le das a la persona prebióticos. Es decir, una cosa es probióticos, que son las bacterias benéficas, y otra cosa es prebióticos, que son las que van a generar una vida para esos probióticos. El probiótico llega a salvarnos la vida, pero también requiere de alguien que lo sostenga a ellos. Ese es los prebióticos. Un buen prebiótico, por ejemplo, es la inulina de agave. La inulina de agave es, si tú conoces la miel de agave, el paso anterior es la inulina, es una fibra que tú puedes tomar en las mañanas con agua caliente, limón y linaza, y de esta manera das un baño bien bonito a tu intestino con agua caliente, tomándolo caliente todas las mañanas. Eso es una práctica muy bonita. Y si quieres activar más, te puedes comprar cualquier probiótico, que en este caso aquí en México, hablo de México porque estamos muy amolados en lo que son tiendas naturistas, pero tiendas de orgánicas, realmente naturistas, donde vendan, no orgánicas, sino tiendas de suplementos, de nutracéuticos, tiendas de nutracéuticos. Aquí no, porque no se conoce todo esto. En Estados Unidos hay muchísimos. Entonces aquí en México lo mejor que tenemos es, por ejemplo, un Lactipan en la farmacia, Lactipan cápsulas, el Floratil, que es único en su microorganismo que tiene, Saccharomyces boulardii, que es el Floratil. Entonces hay una forma de tomarlo. Si tienes cualquier duda, contáctame, yo te digo, mándame un mensaje y yo te digo cómo tomarlo.
Depende del caso también, depende de la persona, depende de la edad. Cuando tú generas esta limpieza más una reactivación de tu probiosis, tienes un gran paso ganado para estarte más segura, más seguro ante esta pandemia. Además, en otro video yo te había dicho que el sistema inmunológico, te había comentado, te había compartido que el sistema inmune se puede aumentar con vitamina C, que es lo básico. Vitamina C, 3 gramos diarios por lo menos en adultos y unos 2 gramos diarios en niños, siempre que estén los riñones sanos. Y ya cuando enfermas, si por algo enfermas de gripe o de cualquier cosa que estés dudando si es cualquier coronavirus o cualquier influenza, te vas hasta 4 gramos diarios, a veces hasta más, pero hay cualquier cosa, contáctame. Vitamina C, zinc, que se consigue en GNC, en las tiendas GNC en México, zinc y magnesio. Zinc se toma una diaria de las que trae ahí, magnesio tomas 500 miligramos diarios. Estas 3 hacen una sinergia enorme. Más una buena probiosis y un buen descanso básico, un buen descanso. Estas 3 cosas te activan. 1, un sistema inmune muy fuerte. 2, una respuesta inflamatoria modulada, que es lo más importante. Te puede dar el bicho, te puede dar el microorganismo que quieras, en este caso el SARS-CoV-2, pero la reacción que vas a tener va a ser muchísimo más sutil y eso es lo que estamos buscando. Por último, hay otro producto que te voy a subir, donde yo suba esto en los comentarios, te voy a subir, si está en YouTube, voy a intentar poner un recuadrito aquí. Hay un producto que yo he tratado desde hace 10 años, que por cierto ahora va en su 5ª generación, que es una maravilla, se llama Velage. Velage se escribe, Velage. El Velage es una verdadera maravilla de producto porque tiene una regulación de inflamación, es un modulador de inflamación bárbaro y un modulador de la probiosis intestinal. Velage también te hidrata por dentro, que es lo más importante también, hidratación. Dentro del aumento del sistema inmunológico también hay que hidratarnos porque gracias al agua el cuerpo va a poder manejar mejor la inflamación y la mucosidad que se genera. Entonces tú le activas el proceso tú le activas la modulación inflamatoria más el sistema inmunológico más una buena cantidad de agua, estás del otro lado. Créeme que vas a pasar prácticamente de noche el proceso en caso de que te enfermaras, en caso de que llegaras a enfermar, que aquí es mucho más complicado. Te pongo la liga del Velage y por ahí yo creo que tenga la oportunidad yo de hacer una entrevista con Andrea Villaseñor. Aquí te comprometo, Andrea, si puedes platicarnos del Velage, que se me hace es una maravilla de producto. Tiene tanto soporte científico que aparece en el PLM, en el libro de los medicamentos que ves en las farmacias, o buscas Velage, PLM, Velage con B de bueno, PLM y vas a encontrar toda la información, pero ahorita va en su 5ª generación. Una verdadera maravilla de producto. Yo lo he tratado por 10 años y a mis pacientes los he mandado, a los que veo con estos procesos inflamatorios y sobre todo de intoxicación, los he tratado también con esto y es una verdadera maravilla. Te dejo esa información, seguiré subiendo videos de lo mejor que puedas tener tú para hacer frente a esta pandemia. De aquí en adelante es importante la nutrición consciente, y próximamente voy a empezar todo un programa de una medicina que estoy formando, estoy teniendo todos los borradores porque te voy a dar aviso de una nueva forma de manejo de la salud. Seguimos en comunicación, soy Enrique Beamonte, te invito a mis redes sociales, YouTube, Enrique Beamonte, Facebook como Enrique Beamonte, Instagram que la voy a reactivar como Enrique Beamonte y próximamente va a estar la página de nuevo al aire, enriquebeamonte.com, enriquebeamonte.com.mx o enriquebeamonte.mx, estamos todavía trabajando en ellas y seguimos en comunicación. Ánimo a guardarse en casa todo lo que se pueda y si requieres salir, recuerda hacer todo este proceso, te puedo apoyar en lo que tú requieras y siempre tener las precauciones, la sana distancia y todo lo que es la seguridad biológica o la bioseguridad. Tapabocas, desinfectar manos, no desinfectar, desanitizar manos,
y hacer todo el proceso que has visto cantidad de videos de ellos. Seguimos en comunicación. Bendiciones y ánimo en esto que faltan todavía varias semanas. Hoy es 8 de abril. Todavía falta un ratito. Estoy aquí para apoyarte. Recuerda que la solidaridad es la mejor medicina en esto. La comunicación, solidaridad y que no te creas todo lo que lees también. Siempre checa las fuentes. Te mando un abrazo de luz, coherencia y seguimos en contacto.